y vamos a hablar con Lucas Romero Manukyan, que es el director de la economía online. En el día de ayer, con la firma de Lucas, ahí sacaron el primer reporte 2020 sobre la economía en tiempos del coronavirus. Lucas Romero Manukyan, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias. Saludos a Belén. La verdad les agradezco mucho por la presentación y por la invitación al programa. En materia económica, sí, dirijo La Economía Online, que es un portal de noticias web que comenzamos allá por el año 2012. Yo me sumé en el 2013 y hoy estamos trabajando más que nada en redes sociales, también siguiendo de cerca lo que sucede también con el coronavirus, y hay varias puntas que están saliendo, varios frentes que están abiertos especialmente para nuestro país, así que tratando de darle a una buena cobertura como para poder estar informados, anticipándonos un poco a lo que se viene, sobre lo cual hay bastante incertidumbre. Bien, contanos algo de eso. Como decía, sino también en el resto del mundo, ¿no? Bueno, contanos algo de eso, esas varias, arranquemos por alguna de esas puntas que decís de lo que se viene para nuestro país. Bueno, yo lo que comentaba recién es un poco como sucede también, escuchaba hoy la nota que hacían respecto a salud. La verdad que todavía no podemos conocer o dimensionar la totalidad de los efectos que va a tener el coronavirus sobre la economía mundial. La mayoría de los estimadores y las consultoras están previendo un crecimiento muchísimo más pobre para casi la totalidad de los países, empezando por supuesto por China. China ya nos mostró algunos primeros números muy duros respecto a la producción industrial, al consumo, pero es algo que como todavía sigue avanzando el virus, aún con las medidas de prevención, todavía no podemos mencionar. Respecto a Argentina, lamentablemente, al ser también un país en desarrollo, es un país que justamente ante situaciones de este tipo todavía se ve aún más afectado, y tiene la particularidad que se encuentra atravesando también otras complicaciones. El primero de ellos es quizás la cuestión de la deuda, ¿no? El presidente Alberto Fernández, desde que asumió, tanto con su ministro de Economía Martín Guzmán como con el resto de su equipo, marcó el tema de la deuda, solucionar el conflicto de la deuda, están con los tenedores de deuda privada. Lucas, quédate quieto en un lugar, porque ahí por un momento se perdió la comunicación. Ah, bueno. No, estoy quieto, cualquier cosa me avisan, ¿me escuchan bien? Sí, ahora perfecto, ahora te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. No, estaba contando un poco en Argentina, la verdad que hoy se está juntando, vemos que tenemos la cuestión del coronavirus, que por supuesto representa un enorme desafío y realmente muchos perjuicios en lo que es principalmente consumo, mucha gente que se tiene que quedar en su casa, que ya no puede ir a negocios, a restaurantes. El turismo tanto interno de los argentinos que circulamos dentro del país, como también de los extranjeros que vienen al país, que ahora con las fronteras por 15 días cerradas, más 30 días para los países de zonas afectadas, realmente es un efecto muy negativo. Y a eso se le suman, decía, dos cosas. Uno, la negociación con el tema de la deuda, que es sumamente importante. Pensemos que hoy no tenemos todavía presupuesto para el año 2020, ya que se supeditó justamente a un éxito en la negociación de la deuda con el FMI y con los tenedores de deuda privados, como para poder pensar la economía de allí en adelante. Y después hay otra noticia que quizás no ha tomado todavía mucha relevancia, digamos, en los medios, pero porque ha sido reemplazado por el coronavirus, que es la cuestión del petróleo. Ustedes saben que la OPEP, que es esta organización que reúne a los países exportadores de petróleo como Venezuela, Emiratos Árabes, Irak, se encontraba negociando con Rusia, como lo suele hacer, para hablando mal y pronto, cuánto petróleo iban a producir, tratando de que sea una menor cantidad para poder mantener el precio estable. Lo cierto es que no hubo un acuerdo, y con motivo de esa falta de acuerdo el precio del petróleo cayó cerca de un 30%, y hoy tenemos un valor muy bajo, lo cual además de impactar a países
de petróleo dependientes, como podríamos decir el caso de Venezuela, Argentina lo afecta principalmente por el caso de vaca muerta. Hoy invertir en vaca muerta es muy poco rentable y ya se están pidiendo muchas empresas del sector que el gobierno lance de nuevo, como hace algunos años, este barril de crudo criollo, en el cual se pueda pactar un precio mínimo que pueda estimular las inversiones y que también pueda producir el ingreso de dólares que tanto necesita Argentina como para poder afrontar sus vencimientos de deuda y también para crecer, ¿no? Para realizar las importaciones que necesita. Bueno, Lucas, mira, ahí justamente mencionabas esto. Si bien estamos en una pandemia, digamos, también no dejan de estar los países en crisis, y crisis es sinónimo de oportunidad, de cambio. Sí. Los países están cerrando las fronteras, pero también es cierto que hoy vemos las cifras de Europa, de Italia y de España. Es increíble las fronteras en Estados Unidos, y de repente en Argentina ves que tomaron las medidas muchísimo más rápido que esos países y que sigue siendo uno de los mayores productores en alimentos, por ejemplo. Digo, pensándolo en términos económicos, en términos estratégicos, también dentro de la pandemia, ¿podría llegar a ser esto una oportunidad para que Argentina pueda exportar más, amén de que las fronteras estén cerradas para la gente, hablando de lo que es comida? Bueno, mira, a ver, yo creo que como decía vos, es muy conocido esa frase que dice que las crisis justamente son también para los chinos oportunidades, ¿no? Uh-huh. Creo que sí surgen muchas oportunidades, no solo desde lo que es economía, ¿no? Sino también como sociedad, hay muchos puntos que nosotros podemos aprender y mejorar a partir de esta situación, como puede ser el trabajo remoto de empresas, la prevención y las tareas de cuidado, etcétera. Respecto a las exportaciones que aún me consultas, bueno, la verdad que si bien no está todo dicho, es cierto que el panorama es complejo. Hoy la mayoría de los especialistas está esperando una caída en el nivel de exportaciones comparado con el año pasado, también teniendo en cuenta que uno de los productos o el tipo de productos que más exportamos nosotros, como decía bien, son alimentos, pero uno de nuestros compradores justamente es China. China ha bajado el consumo, está comprando menos, eso quiere decir que estemos vendiendo nosotros también menos a China, y como consecuencia de que hay menor demanda, es decir, que China está demandando menos alimentos, el precio de los commodities, que son, por ejemplo, la soja, el trigo, el maíz, está bajando, lo cual produce también un efecto negativo para Argentina en cuanto a que reciben menos dinero, menos divisas por aquellos alimentos que venden. Pero también, a ver, porque si no me parece que uno es solo pesimista, ¿no? Si bien el panorama, como decimos, es muy complejo, no sabemos todavía cómo se van a ir ordenando. También hay países que están siendo mucho más afectados que la Argentina, y puede ser que en eso Argentina pueda situarse y encontrar a un lugar de donde beneficiarse, ¿no? Sabemos que Brasil, por ejemplo, está yendo muy fuerte con la devaluación de su moneda. Argentina hoy está tratando de mantener el dólar estable, uh-huh, para que no haya un incremento de precios, pensando principalmente en las personas de mayor vulnerabilidad y que están tratando de recuperar un poco de poder adquisitivo. Pero bueno, es una competencia entre países que se está dando también bastante fuerte, ¿no? Y como decía, esto día a día tenemos novedades. El informe que hoy mencionaba hace un ratito Carlos, que me tocó escribir ayer, yo hoy ya revisaba las noticias y tenemos por lo menos 3 cambios que hacerle a ese informe respecto a las normas, las novedades que las propias autoridades nacionales, provinciales y municipales han ido dictando, ¿no? Bien, te pregunto esto. Ahí, decías no ser pesimista. Tenemos el coronavirus, tenemos problemas con el petróleo. Ahí decías que están pidiendo de nuevo el barril criollo. ¿Y cómo crees que en esta crisis global pueda avanzar la negociación de la deuda argentina, tanto la pública con el Fondo Monetario como la del Estado con los privados, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es difícil saberlo hoy. Sabemos que las conversaciones están un poco quizás tensas, si vale esa palabra. El ministro Guzmán, al parecer, estaría esperando para el mes de abril para lanzar una nueva propuesta a los bonistas. Lo cierto es que el riesgo país, digamos, para aclararlo, quizás a veces se menciona mucho, uno no entiende mucho de qué se trata,
pero el riesgo país es una calificación de la consultora Standard & Poor's, que lo que mide es, cuanto más alto sea el riesgo país, quiere decir que los acreedores, es decir, a quienes Argentina le debe dinero, menos chances ven de que Argentina pague sus obligaciones. Y lo que produce que se eleve el riesgo país es que cae el valor de los bonos. ¿Por qué? Porque dicen, mira, yo no voy a prestarle dinero a Argentina porque no me lo va a devolver. Y si yo se lo presto, le voy a pedir un interés mucho mayor. Eso la verdad que está dificultando también un poco la negociación. Hay quienes creen que igualmente podría facilitar el acuerdo, porque dicen, mira, las personas o los tenedores que hoy ya tienen bonos, como estos bonos valen cada día menos, quizás estén más dispuestos a aceptar una quita, aceptar a una cuota o algún tipo de canje que les permita, tener una deuda sí con mayor compromiso de pago para más adelante. La verdad que la que le toca hoy jugar al ministro de Economía es bastante difícil. Martín Guzmán es un economista que está justamente especializado en el tema de la deuda, que ha sido muy concreto en los pasos, muy ordenado en la negociación, pero que hoy le toca también enfrentar quizás otros panoramas, como decíamos, esto mismo del coronavirus, del petróleo, muchos otros frentes que hacen que la situación sea un poco más compleja. Yo la verdad igualmente en eso no dejo de ser optimista, creo que va a haber un acuerdo, esperemos que sea lo más beneficioso para nuestro país, ¿no? Bien, Bartoli. No, sí, te escuchaba atentamente, sobre todo por esto. Lo último que te pregunto, Lucas, en las condiciones en las que está Argentina, con un 40% de pobreza, tratando de negociar una deuda que la va a tener que patear por esta pandemia, con una economía en recesión que va a hacer que se sienta más por todo este parate de 15 días, ¿cuánto puede sostener esta cuarentena argentina? Es decir, el 1 de abril podría aguantarlo y estirarlo 2 semanas más, o por ejemplo, lo atinado también sería hacer un parate de una semana si es que esto se controló, tratar de reactivar un poco la economía y después volver a alguna de estas medidas. En términos económicos, te lo pregunto a vos, claro, no en términos sanitarios porque es mucho más complejo, pero si vos te tuvieras que abstraer y decir, económicamente hablando, ¿cómo lo ves? Sí, a mí me cuesta un poco quizás la respuesta, porque nosotros somos de los que queremos justamente que la economía no tiene que estar ligada, ¿no?, de lo que le pasa a la gente. Claro. La verdad que sabemos que seguramente ahora en las próximas horas haya algunas novedades de parte del Ministerio de Economía sobre algunas medidas justamente para tratar de dinamizar un poco y de inyectar algo de dinero, de manera que con alguna medida contracíclica, es decir, en época de vacas flacas, que el Estado salga a responder frente a la ausencia de los privados, quizás pueda colaborar un poco. La verdad que es cierto que, como decís vos, muy complejo, y Argentina no tiene mucho margen para gastar más, porque justamente tiene un compromiso de reducir el déficit fiscal. Están hablando, de algunas facilidades en créditos y préstamos para pymes, en un aumento de la asignación universal por hijo y otras asignaciones familiares, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que hace pocos días nos enteramos que había bajado las tasas de interés, tiene otros recursos justamente para impulsar la economía y tratar de que no se duerma tanto. En nuestro caso es cierto que es más complejo, yo sí veo una preocupación bastante grande del gobierno como para no descuidar ese frente, es decir, para que, como decís vos, la situación también muy crítica que tenemos respecto a la pobreza, al hambre, que no se siga deteriorando, sino que pueda ir mejorando, lo cual es difícil. Pero ayer, por ejemplo, una medida del Ministerio de Desarrollo Social, que nosotros compartíamos también en nuestras redes, es que la tarjeta alimentar, que antes se entregaba en forma presencial, ahora se va a enviar a través de correo argentino. Sí, así es. Así que yo creo que con ese tipo de medidas, vamos a poder sortear esto, y ojalá que una vez que hayamos podido avanzar y que hayamos cumplido, con un buen periodo de cuarentena y cumplido con todas las medidas de prevención, de a poco podamos ir olvidándonos de este asunto, aprendiendo también de esta situación y tratando de sacar todas las ventajas posibles, como decías vos, de la crisis. O sea que sos optimista, para ir cerrando, sí. En un momento duro de crisis sos optimista respecto a la Argentina. Por esencia sí, no creo que la esperanza es lo último que se pierde, tenemos que tirar todo como para el mismo lado,
sin mentirnos sobre la situación compleja en la que estamos, pero bueno, también trabajando juntos como para poder salir adelante. Y te pregunto esto, ¿por qué no sube todos los días el riesgo país? ¿Por qué no sube todos ¿Por los qué días? sube? ¿Por qué sube? Digo, a ver, ¿cuáles son los motivos, que...? Bueno, a ver, yo creo que el riesgo país tiene un componente especulativo muy grande, digamos. Los mercados suelen sobre reaccionar también ante diferentes tipos de sucesos. En este caso tenemos que se reúnen varios puntos que afectan a la Argentina, como puede ser, hablamos recién del coronavirus, el tema del petróleo. También el hecho de que todavía no se haya podido llegar a un acuerdo con los bonistas hace que a medida que avance el tiempo se vea cada vez más difícil. No hay una explicación, digamos, que uno pueda decir concreta, digamos, porque no se explica, digamos, de dónde salen esos números, ¿no? No es racional, por así decirlo. Lo cierto es que desde el año pasado estamos en niveles muy altos de riesgo país, lo cual ha perjudicado a la Argentina principalmente cerrándole el mercado externo como para poder refinanciar su deuda. Es decir, hoy Argentina, si quiere tomar deuda en el exterior, lo tiene que hacer a unas tasas de interés altísimas que no son sostenibles. Y eso justamente es por culpa, en realidad, o se ve medido también a través del riesgo país. Lucas, muchísimas gracias, que tengas muy buen día, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día también para toda la audiencia.